por la invitación de hoy. Agradecer a la universidad, agradecer a Federico la convocatoria y decirles un par de cosas. Toda esta historia de los fraudes en las empresas, los fraudes en los gobiernos, es una temática más o menos nueva. Yo diría que en algunos aspectos es un poco un invento, yo diría más que nada de los Estados Unidos, que con el tiempo se trasladó a otros países, pero países como los nuestros, como Argentina, o países de Latinoamérica, o en otros países donde los delitos que llevan adelante funcionarios públicos son muy comunes, abundantes y creativos en oportunidades, bueno, ha llevado a que toda esta disciplina de la investigación de fraudes, la participación o la tarea de los contadores dedicados a temáticas de delitos económicos o de fraudes, tenga cada vez mayor preponderancia en la medida que los profesionales de ciencias económicas nos vamos dando cuenta que allí hay una necesidad, hay un nicho, hay una posibilidad de ocupación, de dedicación. Muchos de nosotros estamos y estuvimos, y creo que seguimos día a día, tratando de ir viendo cuáles son los espacios profesionales donde existen mayores necesidades o demandas profesionales. Y no lo encontramos, no los encontramos, o no nos damos cuenta. Nuestro país, nuestras empresas, nuestros sistemas gubernamentales, y no me refiero al gobierno central o al Poder Ejecutivo Nacional o al Poder Judicial, sino me refiero a todos los gobiernos provinciales, municipales y por supuesto también el gobierno central del país, el Estado, tienen necesidades en el día a día en materia de especialistas provenientes de las ciencias económicas, o sea, ustedes, nosotros, que ocupemos estos espacios y podamos contribuir de diferentes formas a esta tarea que cada día más creo que nos pasa por encima. No terminamos de asimilar un caso que a la semana o a los 3 días aparece otro nuevo. Basta con leer los diarios para darnos cuenta. Un día salió un tema, al otro día salió el otro, al otro siguiente otro, y bueno, no terminamos de entender y comprender esta situación y estos son los temas públicos y los temas vinculados con los aspectos de gobierno. Imaginen ustedes lo que pasa en las empresas pequeñas, en las empresas medianas y por supuesto también en las empresas grandes. Yo vengo en esta oportunidad invitado en forma personal por la Universidad de Palermo, pero tras cartón les hice la propuesta. ¿Les interesa que Contadores Forenses, que es una ONG, una organización no gubernamental pequeña, de un grupo de personas que ha hecho su carrera y su experiencia en la actividad judicial, en temas criminales, en temas de delitos económicos, algunos también docentes de distintas universidades, que intentamos colaborar con la sociedad, con la gente, con nosotros mismos, somos parte de esa sociedad, para ayudar a su vez a la justicia en cuestiones técnicas complejas, en lo que ellos llaman, o muchos llaman, delitos complejos, intentando ver si podemos, no sé, hacer nuestro aporte para mitigar, esclarecer, arrimar pruebas, de alguna forma contribuir a esas investigaciones de delitos y quizás a mejorar nuestros resultados en los casos de investigación criminal, en los juicios, en los porcentajes de condenas, etcétera, etcétera, como pasa en muchos otros lugares donde todavía nosotros estamos muy atrasados. Bueno, en todo esto creo que hoy podemos tirar algunas ideas, porque el tiempo no nos va a dar para mucho más que eso, dejar algunas inquietudes. Vamos a tratar de desarrollar, aunque sea 1 o 2 o 3 casos reales, prácticos. Veamos algo sobre las empresas, ¿qué les parece?
Esta es una encuesta que se hizo muy recientemente, tiene, yo diría un mes, por supuesto sobre datos del año pasado o del anterior. Está hecha sobre una muestra de 1.388 casos de fraudes y realizada en 96 países. O sea que es una encuesta, yo diría, que tiene un valor, primero por la organización, la gente que la ha hecho pertenece a la ACFE, y la ACFE es una asociación de examinadores de fraudes certificados muy prestigiosa que agrupa a más de 60.000 investigadores de fraudes de todo el mundo. Es una entidad, qué sé yo, equivalente o superior o mayor en número que, por ejemplo, no sé, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, o es una entidad representativa. Bueno, se informó sobre esa cantidad de casos y provenientes de esos países, y el resultado fue que el 5% sobre ventas brutas en promedio pierden las empresas por el lado de los fraudes. Este es un dato, no es nuevo, este es un dato que ahora surge de esta encuesta nueva, pero este dato proviene y se viene repitiendo, en una oportunidad fue del 6%, luego baja desde hace ya aproximadamente 10 o 12 años en diferentes encuestas. Esto es a nivel mundial, obviamente, y en promedio. No quiere decir que todas las empresas tengan esta envergadura. Algunas tienen más. Ahora, supongo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, somos contadores públicos o provenientes de la carrera, o estudiantes, etcétera, etcétera. Yo les quería preguntar algo. ¿En qué cuenta de la contabilidad, del balance, se registran los montos de pérdidas por fraudes que las empresas por allí no saben que ni siquiera que esos fraudes les han ocurrido? Y por allí, qué sé yo, el fraude cometido por un cajero que se ha quedado con dinero, que ha acomodado los saldos de la tesorería y que de pronto no se ha logrado detectar, y esto quedó de alguna manera, no sé, revertido en alguna cuenta de balance, y que de pronto eso no fue descubierto, por lo menos por el momento. Y como eso, montones de cuestiones. Faltantes de mercadería, faltantes de inventario. Todas este tipo de cuestiones no aparecen detalladas en los balances. ¿Qué significa esto? Que si tenemos esa envergadura de pérdidas por fraude, del 5%, del 6%, de lo que sea, que es un porcentaje bastante significativo, queda, digamos, escondido, queda oculto en las cuentas del balance. No están demostrados, no los estamos viendo. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas empresas, muchas compañías, de pronto, toda su rentabilidad normal, habitual, según la actividad de que se trate, por allí no supera más que el 5, el 8, el 10, el 15% sobre ventas brutas. Y si se trata de actividades que se manejan con márgenes muy pequeños, por supuesto que eso se reduce, puede ser un 3, un 2, un 1, y con eso, dado que su actividad y su movimiento de ventas permanente y su rotación de inventarios es muy rápida, de pronto se conforman con un 0 tanto por ciento, un 1%, un 2%. Y nada de esto, repito, lo vemos reflejado en ninguna cuenta del balance, salvo cuando toman conciencia y detectan un delito y saben, a través de alguna investigación, cuál fue la envergadura de ese delito, porque han establecido el monto del perjuicio, el valor del riesgo en el cual han incurrido, y de pronto se ha determinado ese margen de pérdidas. Y bueno, y estas empresas en ese caso determinarán hasta donde han podido, porque no siempre lo hacen en su totalidad, cuánto es ese monto que se les ha detraído de las utilidades, y por supuesto registrarán y harán el asiento contable correspondiente bajándolo de las utilidades, pero a través de una cuenta de resultados negativos. Allí dice también que más de la mitad de los fraudes encuestados superan el $1.000.000 de perjuicio económico. Dijimos que en este caso se trataba de 1.388 casos. Más de la mitad de esos 1.300 casos superan a nivel mundial
el millón de dólares de perjuicio. Y que ese 5% del que hablábamos antes, proyectado a la economía mundial, según un cálculo estimativo, representan pérdidas equivalentes al 3,5 trillones de dólares anuales, de los trillones que emplean los americanos, que para nosotros serán billones de dólares, pero que equivalen a 3,5 elevado a la 12. O sea que significan cifras impresionantes de pérdidas por fraudes en todo el mundo y que, por supuesto, nuestro país, o los que nos acompañan en el Mercosur, no son la excepción, para nada. Este valor, para que tengamos una idea, de 3,5 millones de dólares anuales, con ese monto, se podrían llegar a construir, según un dato también que aporta alguna encuesta, algo así como viviendas para 600 millones de personas. Vamos a otro dato también estadístico. ¿Quiénes son los defraudadores habitualmente? ¿Y cuáles son los casos de fraude más comunes que sufren las empresas? Los casos de fraude más comunes son lo que se llama el fraude ocupacional, es decir, los fraudes cometidos por las personas que trabajan en las empresas. Usted nos dice, ¿quiénes? ¿Los empleados? Sí, los fraudes que cometen los empleados, pero también los fraudes que cometen los gerentes y los fraudes que en las empresas cometen los ejecutivos y los propietarios de las empresas respecto de sus propias empresas, en donde por supuesto son una parte y comparten con otros accionistas, socios y otras personas. Si bien en porcentajes de delitos, de fraude, en los casos en donde empleados se encuentran involucrados es el número mayor, que hoy aparece como del 41%, si vamos a los gerentes es un poco menos, es el 17%, y los propietarios ejecutivos todavía un poco menos, un 18%. Resulta que si hacemos la cuenta de cuánto representa ese 18, ese 37 o ese 41, multiplicados por el monto promedio de los fraudes que cometen cada uno de estos grupos, nos encontramos con la sorpresa de que los mayores fraudes que se producen, que ocurren, son aquellos que generan quienes están más arriba en la pirámide de la empresa, que son los propietarios y los ejecutivos. Y le siguen los gerentes y luego los empleados. O sea que toda esta temática de los fraudes y el fraude ocupacional especial es un aspecto muy importante que deben tener focalizado y presente las empresas al momento de desarrollar sus estrategias de control, sus estrategias de prevención, si es que las tienen. Mientras en países donde toda esta especialidad de investigación de fraudes está más desarrollada, de pronto nos encontramos que un 90% de recursos y de energía se aplica a la prevención y un 10% a lo que es la atención del especialista cuando ya el delito se ha cometido. Resulta que en países como los nuestros no llegamos a un 40% en materia de prevención. Es decir, si yo no le dedico recursos y energía a prevenir fraudes, evidentemente quedo más expuesto a que la organización sufra este tipo de perjuicios. Y si no aplico algún tipo de metodología de prevención como para parar este tipo de delitos, resulta que los tiempos de detección y los lugares por donde aparecen los delitos son tantos, la empresa se hace tan vulnerable que los montos, por supuesto, cuando llega uno a contar o a analizar los perjuicios producidos, se hacen cifras mucho mayores. De allí también la trascendencia y la importancia de actuar en consecuencia de este tipo de delitos. Aquí es lo que mencionábamos recién, por último, respecto al tiempo de demora en detectar los fraudes. En promedio, esta encuesta a nivel mundial indica que se demora 18 meses en detectar un fraude. ¿Y cuál es la problemática de esta demora? Es justamente
mientras ese fraude, si es de naturaleza reiterativa, repetitivo, si es un delito, por ejemplo, de sustracción de mercaderías que se produce casi permanentemente a través de los traslados, los transportes, etcétera, etcétera, y esto no se corta, no se detecta, bueno, los tiempos se hacen más largos y los montos acumulados de delitos también son muy superiores. Aquí hay una enumeración un poco basada en la experiencia recogida a través de muchos años de trabajar en temas de delitos económicos en la justicia. Hicimos una enumeración de aquellos delitos más comunes en los cuales nos ha tocado intervenir. Y tenemos casos de fraudes de personal, que es lo que mencionamos recién, fraude ocupacional es el más común, el habitual, que por supuesto a nivel judicial intervenimos cuando ya el caso está en sede de tribunales investigándose acerca de que un delito que se ha producido, que se ha generado, bueno, quiénes son los responsables, cómo se ha cometido el delito, establecer los perjuicios, a los efectos del juzgamiento de esos posibles responsables. O sea, que cuando el caso ya está avanzado y está siendo tramitado en el Poder Judicial de la Nación. Es decir, aquí ya no hay posibilidad de prevención a la cual dedicarnos. Fraudes con los fondos de los partidos políticos. Vamos a enumerarlo rápidamente. Delitos tributarios y previsionales, delitos bancarios, delitos aduaneros, temas de contrabando, casos de usura, de desbaratamiento de derechos, cheques sin fondo, delitos cambiarios, insolvencia fraudulenta, falsificaciones, delitos bursátiles, temas de robo hurto, donde determinar los perjuicios es una tarea importante o requiere la participación de expertos, de peritos, lavado de dinero, disciplina de los últimos años que cada vez va tomando mayor importancia, mayor desarrollo, retenciones indebidas de montos por parte de personas que administran, tienen a su cargo algún tipo de administración, estafas, administraciones realizadas fraudulentamente, temas de delitos informáticos que se interrelacionan y vinculan con cuestiones que tienen que ver con los delitos que investigan los contadores públicos, delitos societarios, casos de enriquecimiento ilícito en el ámbito ya más de la actividad delitos contra el Estado, delitos financieros, temas de balance falso, cosa para salirnos un poco de los datos y de la teoría, a ver rápidamente un caso que yo lo denominé el mago de los meses. ¿Qué hacía? Un empleado de una empresa alimenticia importante, una empresa internacional, organizada supuestamente en forma de vida, con sistemas administrativos y computarizados modernos, asesorada por estudios de auditoría externa importantes, con estudios de distinta naturaleza también de significación, pero además con una auditoría interna que, como nos contaban aquí los jóvenes que precedieron en la palabra, tenían sus planes y sus estrategias, pero que evidentemente les faltó desarrollar algunas cuestiones para intentar evitar este tipo de casos. Bueno, resulta que el sistema de comercialización lo llevaban a cabo a través de un mecanismo de ventas, una empresa que atendía a mayoristas, y los mayoristas a su vez vendían a los comercios, un sistema de ventas y de visitas, de distribución de zonas, como es habitual en estos casos, en donde los vendedores, además de vender, cobraban. Cuestión generalmente no recomendada, pero en este caso era así. El vendedor cobraba, y en muchos casos no solamente vendía y cobraba, sino que llevaba la mercadería. Estas personas iban dotados de una tableta, parecida a lo que son los iPads actualmente, en donde online registraban, tomaban los pedidos,
y reportaba eso en el mismo momento en la contabilidad general, se emitían las facturas, se debían hacer los recibos, y por supuesto se actualizaban los stocks, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he aquí que esta persona resulta que en la mayoría de los casos, o en muchas situaciones de operaciones significativas, no le funcionaba el sistema o decía que no le funcionaba el sistema, para lo cual en esas situaciones o emergencias, que eran más las emergencias que los casos que todo esto andaba bien, tenían por supuesto remitos manuales que emitían y recibos manuales que hacían para que todo el sistema comercial no fuese paralizado. La realidad es que no era que el sistema no andaba, sino que esta persona hacía que el sistema no ande, o decía, alegaba que no andaba, para utilizar el sistema manual. El sistema nunca funcionaba, como signo de pregunta. Los recibos no les colocaba, los recibos ya manuales, no les colocaba el carbónico, los hacía en original. Y los entregaba al cliente, el original que emitía, cuando se trataba de operaciones que él estaba dispuesto a rendir cuentas en la compañía. El duplicado lo dejaba en blanco. La correlatividad numérica no se veía alterada. ¿Por qué? Porque ese recibo que él utilizaba para otro cliente, ese dinero no lo rendía, se lo quedaba. Generalmente esos movimientos de recibos que no rendía lo hacía con operaciones realizadas en efectivo, cobranzas realizadas en efectivo, o cobranzas efectuadas también con cheques de terceros, endosables, pero lo hacía muchas veces con cobranzas en efectivo. Más, les decía a los clientes que había importantes descuentos por promociones especiales, tentando a ese cliente a que pague en efectivo y que le resulte muy fácil a él llevar a cabo su maniobra, su actividad. Esa persona firmaba, por suerte firmaba cada uno de los recibos, tanto los originales como las copias quedaban insertas en el computador. Además, esta persona manejaba su propio stock de mercadería. Claro, como estas entregas a través de la camioneta que le suministraba la empresa no se realizaban siempre, en algunos casos quedaban remanentes y clientes que no las recibían, o devoluciones que se producían por alguna razón determinada. Bueno, entonces manejaba su propio stock de mercadería. Ese propio stock, al momento de ser rendido, devuelto a la empresa, no había controles suficientes y alertas que advirtieran acerca de posibles faltantes. Mercaderías que les llevaban a decir: señor, bueno, usted llevó tanta mercadería, tiene tanto de remanente, devuélvanlo. Todo eso no funcionaba adecuadamente. Se llevó a cabo la investigación, el análisis, por suerte, firmaba los recibos, dejaba constancia de su nombre, o sea que había elementos que lo vincularan con los casos. Se analizan las registraciones contables de la empresa, tanto a nivel de cuentas corrientes como a nivel de contabilidad general. Se explicó en el informe pericial caso por caso, se recompuso toda la maniobra, cómo fue realizada. Y cuando hablamos de caso por caso, analizamos operación por operación. Cada una de las operaciones que se detectaron en donde habría esa utilización doble de recibos originales para un cliente, duplicados para el otro, y cómo se llega a establecer y a determinar que esto fue así, y cómo se accede a esos recibos del duplicado. Porque cuando aparecen, por supuesto, acumulados en el tiempo, saldos de cuentas corrientes acumulados, atrasados, no rendidos, y se genera una oportunidad, esta persona sale de vacaciones y a su vez se produce en ese interín el caso de un cheque que había recibido la empresa, que había depositado perteneciente a un cliente, el cual es rechazado y que se requiere su cambio, o sea, su devolución al cliente para que produzca el cambio de ese cheque.
En ausencia de este vendedor cobrador, resulta que el jefe de venta dice, bueno, mira, tiene este cheque rechazado, ¿a quién pertenece? Al cliente. Ah, sí, sé dónde es, voy a ir, yo lo cambio. Cuando va, llega, se entera de que, mira, vengo a cambiar este cheque, que vos lo diste, se lo diste al vendedor. Y no sé, pero lo diste. Resulta que la complejidad de la operatoria que llevaba a cabo lo llevaba no solo a hacer lo que hacía, sino a entrecruzar operaciones. Es decir, ¿qué hacía? Cuando encontraba a este vendedor que había un cliente que se había retrasado demasiado en la cancelación de su cuenta por esta operatoria que él mismo llevaba a cabo, que el cliente en realidad estaba al día, pero que él se había quedado con el dinero, ¿qué hacía? Aplicaba el producto de otras cobranzas a ese cliente que tiene un saldo acumulado, que tenía un saldo acumulado, de manera tal de no despertar sospechas en la empresa e ir tapando un poco los saldos más viejos de las cuentas. Y así actuaba en una rueda, con algún sistema de control, que muy eficaz, que le funcionaba y que de alguna forma le permitía que todo esto no saltara. Pero claro, aparece el problema el día que está de vacaciones. Las famosas vacaciones, donde interviene otra persona y salta el problema. Este es un caso típico que se produce en las empresas. ¿Qué pasó? Uno puede decir, ¿qué pasó con los controles? ¿Qué pasó con la auditoría interna? ¿Qué pasó con la auditoría externa? Realmente, después de este caso, evidentemente la compañía, cuando toma conciencia de las grandes, enormes faltas que tenía el sistema, desde ya que redimensionaron y rediseñaron los sistemas administrativos y dejaron de operar de esta forma. Pero, mientras tanto, esto les trajo enormes dolores de cabeza porque tuvieron que desarmar todo un área comercial montado y que funcionaba, y quizás con un grupo, un conjunto de otros vendedores, cobradores que trabajaban de manera eficaz, que funcionaban bien y honestamente, y que por esta persona, por este ejercicio tenido por la compañía, tuvieron que plantearse y modificar la forma. Es un caso. ¿Qué hace el investigador de fraudes, el contador forense? Cuando digo contador forense, ¿qué es un contador forense? Cuando digo perito, ¿qué es un perito? El perito contador es llamado a un proceso judicial, civil, comercial, laboral, penal, es convocado para una función determinada. El juez, o las partes, o ambas, le fijan un cuestionario de preguntas a ese perito y el perito se limita a responder ese cuestionario de preguntas, para lo cual se vale de elementos de juicio, de elementos probatorios. ¿Y cuáles son esos elementos probatorios? Normalmente es la contabilidad de las empresas, los registros de contabilidad y la documentación contable que respalda las operaciones puntuales que se están analizando en ese caso. El perito o los peritos se reúnen, discuten, analizan el caso y responden a través de un informe, generalmente un informe escrito, dirigido al juez. Esto hace un perito. Ahora, ¿qué ocurre? Esta cuestión de los delitos, cuando se trata de casos importantes o de delitos económicos, quizás no importante solo en materia de montos o de cifras involucradas o de personas involucradas, sino importantes por las posibles consecuencias que puede generar un caso de delito económico o de fraudes que está llevado a la justicia, que puede ser, según el delito de que se trate, puede terminar con una pena privativa de la libertad por una cantidad de tiempo, una cantidad de años, según, repito, la gravedad del delito y del tipo de delito que se trata. Bueno, en estos casos, por supuesto que las estrategias de defensa que se ponen en marcha son las mejores y mayores posibles
tendiente a, como quien dice, entre los jóvenes, a zafar del asunto, del caso. Y a veces esas estrategias no son estrategias lícitas o estrategias, digamos, de defensa con la verdad sobre la mesa, sino tienden a preparar u organizar esas contabilidades, esos libros, esos registros, esa documentación de forma tal de disimular o de no permitir que los investigadores no lleguen tan fácilmente a la verdad. Bueno, yo diría que allí, para estos casos u otros casos, es donde está el valor agregado, donde está la diferencia entre la función que cumple un simple perito o un perito, que es de ir, mirar objetivamente e informar lo que ve, y la tarea de una persona que tiene un poco más de, digamos, de espíritu de investigador, de analista, de llegar a la verdad, de contribuir con un valor agregado mayor en su tarea. Así teníamos una secuencia contable. ¿De qué es lo que hace un investigador? Como recién mencionábamos, parte de las operaciones que se realizaron, analiza los comprobantes, analiza los libros subdiarios, los asientos que se confeccionaron a partir de esas operaciones, hace un análisis detenido y minucioso de todas las etapas que recorre esa secuencia contable. Observa qué es lo que se registró en el diario, siempre con un espíritu crítico. Chequea los mayores y ve de qué manera todas esas operaciones se trasladan a la contabilidad a través de los balances de sumas y saldos, de los ajustes que se pudieron haber generado, producido, llegan de esa forma a los balances, a los estados contables y al libro de inventarios y balances, que es otro de los registros que normalmente ven los investigadores o los peritos. Y sobre esto que tenemos, que dentro de lo que es el entorno de esta convocatoria, de esta jornada, hoy pueden estar quizás faltando que nos orientemos nosotros, los contadores públicos, hacia estas mejores prácticas, que es el motivo de esta reunión, de esta jornada, que si bien algunas cosas aisladas ya existen y están en práctica, la realidad es que muchas de ellas no están funcionando, no han funcionado para el momento. La identificación de buenas prácticas tampoco es otra medida que se puede y se debería propiciar. La realización de protocolos que los médicos, por ejemplo, están habituados a utilizar frente a determinadas situaciones. Cómo se debe proceder frente a un cadáver para llevar a cabo una investigación o una recopilación de información o una toma de muestras para una investigación, un peritaje posterior. En materia contable no tenemos absolutamente nada. Muchos sectores están reclamando protocolos para distintas cuestiones investigativas, para el análisis de libros, para el análisis de registros computarizados, para la realización de distintas secuencias vinculadas con delitos específicos, como pues un delito de enriquecimiento ilícito, cómo proceder o lo que sea. Pautas básicas existen, pero no se aplican. Incluso a través de la Federación de Consejos hay un trabajo que participamos hace muchos años atrás, que si bien no tiene una obligatoriedad en su aplicación, aquellos que los venimos aplicando desde hace 10, 15 o 20 años, la práctica ha demostrado que es muy provechosa su utilización reiterada, porque de alguna manera genera procedimientos de trabajo rigurosos y reiterativos que de alguna forma agregan valor probatorio a los informes que llegan a los jueces para resolver los casos y generan menos posibilidades de vulnerabilidades a través de planteos. Ustedes saben que los abogados penalistas, cuando llegan los casos penales, plantean permanentemente nulidades por distintas cuestiones. Estos procedimientos o pautas básicas tienden a evitar este tipo de cuestiones. O normas profesionales que menos, en materia de investigación contable
o de pericias judiciales, no existe ninguna normativa al respecto. Avanzamos solo con algún comentario referente a los delitos en los gobiernos, en la administración pública. Estos son los casos más habituales, los de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Estos son los casos habituales, así como identificamos las tipologías normales o comunes en la actividad privada. Estas serían las tipologías habituales con las cuales nos encontramos en la administración pública. Pero tenemos un caso, vamos a mencionarlo, a ver si a alguno de ustedes se les ocurre de qué caso estamos hablando y de qué delito estamos hablando. Hay sospecha de un delito. Una persona o alguien realizó la venta de inmuebles por valor superior al real. Vendió, en realidad eran 10 inmuebles en 14 millones de pesos. Claro, uno cuando va y ve de qué inmueble se trata, debe ser importante, promedio 1 millón. Bueno, allí entre ellos la mayoría o varios eran departamentos de 50 metros cuadrados, no precisamente en la capital federal o en una zona cara de la capital. Esta persona a su vez tiene depósitos a plazo fijo no documentados y con intereses sobre esos depósitos a plazo fijo a tasas fuera de mercado. Declara, dice, que cobró intereses por depósitos a plazo fijo de 30 millones de pesos a tasas fuera de mercado. Tiene una deuda bancaria, pero que en realidad esa deuda no la pudo demostrar, no la pudo comprobar, no la comprueba. Dice, la alega, la comenta. El pasivo inexistente y reversado posteriormente, al año siguiente, 2 años después, de 8 millones de pesos, está incluido en una cuenta de dudosa existencia. Los ingresos por alquileres, justamente esos ingresos se producen por alquilarle una cantidad de bienes significativos importantes a personas conocidas, en un año ascienden a 10 millones de pesos. Y que además esa misma gente, esa misma persona, le hizo un adelanto a cuenta será del año siguiente de 1 millón de pesos. Evidentemente no se trata de una persona común o una persona con mucha suerte. Alguien de ustedes, no sé si se le ocurrirá o ya tendrá alguna idea de qué caso estamos hablando, pero lo cierto es que esto pasó, un caso en donde hay funcionarios públicos de cierta importancia del gobierno, pasó en un periodo de 1 año, en donde una persona declara a través de estos conceptos y de esta manera de presentarlos un incremento en su patrimonio de manera significativa por un valor total, como dice allí, estos son datos reales, de 71 millones de pesos. Esto ocurrió hace unos años atrás, 3 o 4 años atrás, pero es un caso real que tomó estado público, por eso lo podemos mencionar. Ahora, ¿qué tipo de delito se les ocurre a ustedes que aquí se pudo haber cometido? ¿Cómo? Es un funcionario público. Pero si ustedes que somos todos, la mayoría contadores públicos o gente de ciencias económicas, ¿qué se les ocurre? Acá dice lavado de activos. ¿Qué les parece? ¿Cuál? Delito fiscal, delito tributario. ¿Qué dicen? Aparentemente, o sea, ¿qué pasa normalmente con nosotros? Muchos de nosotros asesoramos a empresas, a personas que liquidan sus impuestos. ¿Qué hace la gente? ¿Trata de mostrar más bienes de lo que tiene o trata de ocultarlos con un efecto tributario, digamos, no muy representativo? Acá parece que el esfuerzo se puso en lo contrario, mostrar actividades de dudosa existencia.
Evidentemente un primer llamado de atención es decir, acá, ¿existe alguna posibilidad de un caso de lavado de dinero? Y pareciera que sí, al menos debería llamar la atención. Son conceptos dudosos y valores significativos de importes que se están tratando de incorporar